De la séptima generación de procesadores analizando la marca AMD, se tiene el AMD Athlon, que fue el primer procesador x87 de séptima generación. Este comenzó siendo líder frente a su competencia directa, en este caso Intel. El primer procesador que salió del AMD Athlon se conoce como el Classic. Este salió al mercado el 21 de agosto de 1999. Se conoció en clave como K7 en homenaje a su antecesor el K6. Este estuvo disponible inicialmente en versiones de 500 a 650 MHz y llegó a alcanzar una velocidad de 1 GHz, conociéndose como el primer procesador en romper esa barrera. Este se consideró el procesador x86 más potente del mercado y se comercializó hasta enero del 2002, conociéndose por su bajo precio comparado con la competencia y teniendo en cuenta los problemas que en su momento estaba generando en producción Intel. Posteriormente salió la segunda versión, que se conoció como el Thunderbird. Este apareció en el mercado en el 5 de junio del 2006 como la evolución del Atom Classic. Se basaba en una arquitectura x86 y el rango de velocidad del reloj iba desde los 650 MHz hasta los 1,4. El Thunderbird cambió de slot A al socket A, que es un socket más pequeño. Maneja una rejilla para 462 pines. Sin embargo, pues también del Thunderbird salió una versión que era del mismo corte al que manejaba el Athlon Classic, para que fuera compatible con cambios que se pudieran presentar entre los procesadores para mejoramiento del mismo. Existen dos versiones del Thunderbird. El primero salía con un bus de 100 MHz, igual que el Atom Classic, y el segundo apareció en el 2001 con una versión de 133 MHz. Esta generación consolidó a AMD como la segunda mayor compañía en fabricación de microprocesadores y como comentaba anteriormente, se dieron a conocer por su bajo precio, lo que permitía accesibilidad para los que se estaban iniciando en la parte del conocimiento de la informática. Posterior a esta segunda versión salió el Palomino el 15 de mayo del 2001, el Athlon XP Palomino. Este generó una mejora del rendimiento del 10% frente al Thunderbird, con la misma velocidad de reloj, que se situó entre 1,3 y 1,7 GHz. Esta fue la mejora principal, para posteriormente salir la cuarta versión del Athlon, que se conoció como el Thoroughbreed. Este salió al mercado el 10 de junio del 2002 con una velocidad inicial de 1,80 GHz. Generaba problemas de estabilidad, lo que no permitió generar un modelo superior a este núcleo, y se hizo una revisión del mismo para generar una versión B. Posteriormente, esa aumentaba el tamaño del core y resolvía los problemas de disipación de calor que tenía el Thunderbird, y generó también mayores frecuencias. Posteriormente salió la quinta versión de los Athlon, que se conoció como el Barton. Este manejaba un bus de 166 MHz y salieron al mercado algunos menores que eran de bajo consumo y se diseñaron especialmente para portátiles. ¿Qué tenía de diferente frente a los otros? Que manejaba una caché de segundo nivel de 512 en lugar de los 256 que traía el Tourbreak, y aumentó la frecuencia del bus de 133 MHz a 166 MHz. Se conoció pues que en ese momento determinaba AMD, según su publicidad, que tenía los procesadores x86 más rápidos del mercado, pero pruebas posteriores que hicieron los ingenieros de Intel determinaron que esto no era cierto. Esto ya se conoce como pues la última versión de los núcleos que generó AMD de los procesadores Athlon. Posteriormente
se conoció un móvil Athlon XP que eran idénticos pero funcionaban con voltajes más reducidos. Frente a esto también Intel arranca con sus procesadores Pentium-D para la séptima generación. Se conocían como los primeros procesadores de doble núcleo. Estos se presentaron en el Intel Developer Forum el 25 de mayo del 2005. Consiste básicamente de 2 chips de Pentium 4 que se hacen en un solo encapsulado. Inicialmente se fabricaron con 90 nanómetros y en su segunda generación ya se hicieron con 65 nanómetros. Originalmente al Pentium D se le conocía como el Smithfield. Se conocen como procesadores no monolíticos, es decir que los núcleos no comparten una única caché y la única comunicación entre ellos no es directa, sino que se realiza a través del bus del sistema. Existen 5 variantes del Pentium D: la 805, la 820, la 830, la 840 y el Stream Edition. Estos básicamente arrancaron en el 805 con una velocidad de 2,66 GHz, aumentando en cada una de sus procesadores en su evolución a 2,8, posteriormente a 3,0, luego a 3,2 y por último en el Stream Edition a 3,2 GHz. Todos estos, a excepción del Pentium de 805 que fue el primero, estaban sobre 800 MHz. Posteriormente se añadieron otras 11 variantes del Pentium D, que fueron la 915, la 920, la 925, la 930, la 935, la 940, la 945, la 950, la 960, la 955 Stream Edition, que funcionaba a 3466 MHz, y la otra Stream Edition que funcionaba a 3,73 GHz. Todos se movían sobre 800 MHz y cada uno de ellos poseía un núcleo 1000 conformando un core Pressler. Están fabricados todos en un proceso de 65 nanómetros y como tal se consideró pues los primeros Pentium de la séptima generación. Asimismo, en el año 2005 Intel genera adicionalmente los Intel Celeron D, los cuales contaban con una velocidad de 2,66 MHz a 3,74 MHz con una velocidad de bus de 533 MHz a 800 MHz con un bus de datos de 32 bits y una memoria de caché de 128 KB en lote 1 y en lote 2 de 2 o 4 MB. Adicionalmente, pues los Celeron D se basaban en versiones preescuricial 1000, que eran las mismas de los Pentium 4, y contaban con un caché más grande que los anteriores. En este caso pues ya se dejó de utilizar los nombres de acuerdo a cómo iban aumentando los procesadores y se comenzaron a denominar con un número, que comenzaron con el 310 y finalizaron con el 365, que terminó con una frecuencia en GHz de 3,60 y se basaban en una litografía de 65 nanómetros. Adicionalmente, pues contaban con su set de instrucciones, con un caché primario de datos de 16 KB que iba aumentando con un caché secundario, aumentando en cada una de las versiones de los procesadores. Como comentaba anteriormente, pues lo que se hizo fue desenfatizar el uso de la frecuencia máxima del procesador para compararlo y se integraron otros ingredientes como la arquitectura
en este caso determinando la escala de integración, y características especiales que tenía cada uno de los procesadores. AMD también genera un procesador de bajo costo en su séptima generación que se conoce como la AMD Sempron, que viene a ser el principal competidor del Celeron de Intel. Este también reemplaza al procesador Duron y su versión fue lanzada al mercado en agosto de 2004. El mismo se basaba en un procesador de Atom XP en cuya versión estaba basada en el Torton. Este cuenta con una caché de segundo nivel de 256 KIP y un bus de 333 MHz. Cuando se agotaron las versiones basadas en los núcleos incluidos de esta versión, se generó una variante llamada Paris. Esta versión contaba con un caché de segundo nivel de 256 KIP y se puede emplear en placas con zócalos de procesador Socket 754. Entre las versiones que se generaron para Socket Add está la Torton, la Barton, y para Socket 754 está la Paris y la Palermo. Para Socket 939 se generó la Palermo, para Socket AM2 la Manila y la Esparta, para Socket AM3 las Argas, para Socket S1 la King y la Sable, para SB1 la Aurora. Pues en este caso estas fueron las versiones que se generaron para cada uno de los sockets que se utilizó como tal la Sempron. Ya en la octava generación, Intel genera el Intel Itanium, se conocía por su nombre código Merced y fue el primer procesador de Intel que se desarrolló conjuntamente con Hewlett Packard. El lanzamiento del mismo fue en junio del 2001. Se utilizaba un proceso de 180 nanómetros y disponía de 32 KB de memoria caché de primer nivel, 96 kilobytes para el segundo nivel y 2 o 4 megabytes de caché de tercer nivel. Este estaba disponible en 733-800 MHz. En este caso ya el Itanium se diferencia de las arquitecturas del x86 y comienza a manejar paralelismos a nivel de instrucción. Al comienzo él no era superior a los otros procesadores que había en ese momento, lo que eran los RIDs y los SIDs, y comenzó a competir en el segmento bajo del mercado. Posteriormente lo que hizo Intel fue reposicionarlo y se concentró en la gama alta y en ordenadores HPC para ya pues generar mejoras en lo que consideraban una idea errónea en el comienzo del negocio. ¿Qué causó que los Itanium no se movieran tanto en el mercado? Una baja producción, un pobre rendimiento y un costo muy alto. Entonces, de ahí se deriva que se desarrolle el Itanium 2. Este también fue desarrollado conjuntamente por Intel y Hewlett Packard. Se lanzó a mediados del 2002 y contó con diferentes versiones y características técnicas. En el mismo todos tenían una caché nivel 1 de 16 KB para instrucciones y otra de 16 KB para datos. La caché de nivel 2 tenía un tamaño de 256 KB y en estos núcleos lo único que diferenciaba como tal es la caché del nivel 3, que se podía dar desde los 1,5 MB hasta los 9 MB. Las versiones que generaron para este procesador Itanium fueron la McKinley, la Madison, la Hondo,
Deerfield, Fanwood, Montecito y Montvale. El último, el Montvale, se caracterizó por tener una línea de procesadores de 90 nanómetros con 7 núcleos, 3 de en el núcleo y un procesador de núcleo único con velocidades iniciales desde los 1,42 GHz hasta los 1,66. Respecto a los AMD, para la octava generación, arrancamos con el AMD Athlon 64. Este comenzó con una fecha de lanzamiento en el año 2003, contenía una velocidad de 1,0 GHz a 3,2 GHz, una velocidad de bus de 800 MHz a 1000 MHz con un bus interno y externo de 64 bits y con una caché que arrancaba con 64 más 64 KB y posteriormente en la segunda con una caché de 1024 KB y un direccionamiento 16 TB. Se, se, se generaron varias versiones del procesador, entre las cuales se encuentran el Slickhammer, el Clawhammer, el Newcastle, el Winchester, el Monstruo y el Orleans. Posteriormente vienen los procesadores AM2 Opteron, los cuales se lanzaron en abril del 2003 con una velocidad de reloj de 1,4 GHz a 3,3 GHz, con una velocidad de bus de 800 MHz a 3200 MHz, con un bus tanto interno como externo de 64 bits y una caché nivel 1 de 64 más 64 KB, nivel 2 de 512 KB y a nivel 3 con una caché de 2048 KB. Esta fue una línea que se generó para servidores y estaciones de trabajo basada en la arquitectura x86 y que usa el conjunto de instrucciones AMD64. Se creó para competir en el mercado de servidores y principalmente contra el procesador Xeon de Intel. Su primer versión fue el Sledgehammer, que posteriormente se generaron otras 3 versiones más hasta entre el periodo comprendido del 2003 al 2006, que fueron la Venus, la Troy y la Atenas. Para el año 2006 ya Intel lo que viene a generar es el lanzamiento del Intel Core Duo. Este se conoce como un procesador posterior al Pentium D y es antecesor al Core 2 Duo. Se genera como un procesador con 2 núcleos de ejecución, lo que permite generar multitarea. Permite generar juegos con gráficos ya un poquito más potentes respecto a anteriores procesadores o programas que requieran muchos cálculos, lo que también permite generar descargas de música o correr antivirus en segundo plano. Ya contaba con un caché de 2 MB compartido para ambos núcleos y un bus frontal de 667 o 553 MHz. Este cuenta con una frecuencia reloj de 1,06 GHz a 2,50 GHz y era disponible para conectarse a Socket M y Socket 478. Ya para lo que es el Intel Core 2, que también se lanzó en el 2006 y se descontinuó en el 2011, se manejaron 64 bits de doble núcleo y CPU 2x2 de módulo multichip de 4 núcleos basado en el Core de Intel y derivado del procesador portátil de doble núcleo de 32 bits John. Este, este se conectaba a zócalos de Socket T, Socket M, Socket P y micro FC VGA. Este procesador fue lanzado posteriormente al Intel Pentium D
y al Intel Core. Con esto se manejaron velocidades de CPU bajas, se mejoró el uso del procesador a ambos ciclos de velocidad y, y se abarcó las líneas solo, que era de un núcleo, dúo con doble núcleo o cuádruple núcleo, y también la string que generaba CPU de 12 4 núcleos, que eso se generó en el 2007. Estos vinieron entre agosto del 2006 y marzo del 2008 con, con nombres clave de Conroe, Allendale, Wharfdale, Kensfield y Georgefield dentro de cada una de sus configuraciones, y venían direccionados tanto para computadores de sobremesa como para portátiles. Ya para lo que es la generación que comienza con los Intel Core i, desde, desde lo que es el primer i-Core, que es el i3, lanzado en el 2008, comienza como el primer procesador de esa línea, es el de la gama más baja de Intel. Se venía con dos núcleos que posteriormente pasó a cuatro con tecnología de Hypertrain. Se tenía una caché más pequeña, más eficiencia energética, pero era de un nivel más bajo que el i5. Este ya viene con cuatro núcleos, pero no tiene Hypertrain. Con este se tenían gráficos integrados mejorados y turbo boost, que aceleraba temporalmente el rendimiento del procesador cuando se necesitaba más trabajo pesado. Y por último ya venía el i7, que incorporaba la tecnología de Hypertrain, que no lo tiene el i5, y pasaba de tener desde 4 núcleos hasta 8 núcleos en un PC con mejores prestaciones. En este caso el i7 es el procesador de nivel más alto y cuenta con mejores gráficos integrados. Ya analizando a profundidad lo que se viene denominando con los procesadores, el i3, como comentaba, es de doble núcleo, traía un procesador gráfico integrado, la GPU, y se denominaba la Intel H, que funcionaba a 733 MHz. El primer modelo poseía 4 MB de caché nivel 2 y un controlador de memoria para DDR3. En este pues no estaba habilitada la función Turbo Boost, lo que permitía al microprocesador tener dos hilos o núcleos por cada núcleo físico. Ya mirando lo que es el Intel Core i5, este era un procesador pues ya que generaba mucho más avance frente a lo que terminaba el i3. Se determinaban como procesadores de gama media en su momento o gama media alta. Tenía un precio asequible con prestaciones decentes y se basaba también en su momento cuando comenzó en, 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 una, en una arquitectura Nehalem, comenzando con los primeros modelos que eran los Linfield, el Clarendale y el Arrandale. Estos tenían en su comienzo dos núcleos con caché de 3 megabytes y 4 megabytes, y posteriormente cuatro núcleos de 8 megabytes para zócalos UPGA 989 y LGA 1156. Por último ya vendríamos a mirar a profundidad lo que es el, el i7, que se consideró en su momento la gama más alta de, de los procesadores, y ya con 4 o 6 núcleos se conoció como nombre clave Bloomfield. Seguía utilizando el uso de la etiqueta Core, se comercializaron en su ensamble en Costa Rica y actualmente se fabrican en Arizona, Nuevo México y Oregon. Respecto a esto, pues también AMD genera
el AMD Phenom de 4 núcleos, cuyo lanzamiento se efectuó en 2007. Estos se manejaban de 3 y 4 núcleos basados en microarquitectura KVS. Si bien contaban con 4 núcleos, uno de ellos estaba desactivado y por eso se mencionaba que trabajaban a 3 núcleos. AMD afirmaba que mejoraban el rendimiento hasta en un 30% respecto a un AMD de doble núcleo que trabajara a igual frecuencia. Entre los modelos se encontraba el Agena FX Manager, el Agena y el Kuma. El Agena FX Manager manejaba unas frecuencias de reloj que se oscilaban entre los 2,2 y 2,6 GHz con un tamaño de caché en el level 2 de 4x512 KB y en caché de 3 compartidos MB. La Agena trabajaba con una frecuencia de reloj de 2.2 a 2.4 con un tamaño de caché de 4x512 en el L2 y en el L3 con 2 MB. Y el Kuma trabajaba solo con 2 núcleos con una frecuencia de reloj de 2,4 a 2,8 GHz, un tamaño de caché en su segundo nivel de 2x512 y en el tercero de 2. Todos contaban con una tecnología de 65 nanómetros, con una tecnología de fabricación que se conocía como Silicon on Insulator. En esto sí llevaban una desventaja con Intel, que en su momento ya estaba trabajando con 45 nanómetros. Posteriormente ya la empresa AMD fue generando posteriores procesadores de 8 núcleos con una generación de Sicilio y ya se conocieron como los procesadores con DirectX ATI-Radeon y un chipset DRD790. Los procesadores Phenom pues, se conocen como procesadores que facilitan el uso de la energía, los recursos del sistema, permiten ya la virtualización y trabajan con controladores de memoria DDR2 integrados con tecnología de Hypertransport y unidades de coma flotante de 128 bits. Para la gama de portátiles también tenemos los procesadores que manejó Intel. Pues en esta categoría en las que están las marcas Intel y AMD, miramos primero los procesadores que se manejaron para portátiles por Intel. Comenzaron con los Celeron, son los procesadores de gama más baja, que ofrecían unas prestaciones que en su momento eran limitadas, ya que la velocidad del proceso se ajustaba. Estos tenían menos memoria caché y el consumo energético era muy alto, por eso se consideraban como tal, como a los más económicos. Dentro de las propiedades que tenía se podían ver tres principales: una que manejaba un caché 512 KB a 1 MB, la otra 1 MB de caché completa y la otra sobre 2 MB de caché. Estas trabajaban con un bus de 800 MHz las tres, y las de 512 KB con 65 nanómetros, la de 1 MB de caché con 45 nanómetros y la de 2 MB con 32 nanómetros. La velocidad de la CPU en los tres está oscilando para los de 512 KB de caché con 1,2 GHz hasta 2,26 GHz, con 1 MB de caché con 2,2 GHz y con 2 MB de caché de 1,06 GHz hasta 1,86. Están también los Pentium, estos eran de mayor rendimiento y un poco más alto el precio. Igualmente manejaban un elevado consumo de electricidad y desprendían mucho calor. Estos se manejaban para portátiles en dos características principales: uno con 2 MB de caché con un bus de 400 MHz y 90 nanómetros, y la velocidad estaba entre 1 GHz hasta 2,10 GHz con un consumo de 24,5 watts de energía. El otro también manejaba 2 MB de caché, pero el bus era de 533, también con 90 nanómetros, y su velocidad era mayor, ya que oscilaba de 1,60 GHz hasta 2,26. Estaban también los Intel Core 2, en los cuales estaba el Intel Core 2 solo, el Intel Core 2 Duo y el Intel Core 2 Quad y el Intel Core 2 Stream. El Intel Core 2 solo eran de un solo núcleo activo, utilizaba las mismas CPU para el core solo que para el core duo, y dependiendo de la demanda pues desactivaba uno de los dos núcleos dejando el core solo.
El de Cordos solo se manejaba con 2 MB de caché con 667 MHz de bus y 65 nanómetros, y la velocidad oscilaba entre 1,06 GHz hasta 1,83 GHz. Para el Intel Condor Duo había pues ya unas referencias más altas. Esto permitía ejecutar varias aplicaciones simultáneamente con juegos y con programas de cálculo. Estos se manejaban de 2 MB a 4 MB de caché con 667 MHz de bus y una velocidad de CPU de 1,06 GHz hasta 2,33 GHz. Para el Intel Core 2 Quad se utilizaban microprocesadores de 4 núcleos. Estos eran un 65% más rápido que los Core 2 Duo normales y fueron producidos con 65 nanómetros con frecuencias que iban desde 2,4 GHz hasta los 3 GHz y una memoria caché en segundo núcleo de 8 MB, de 2 por 4 MB. Posteriormente pues el proceso se redujo a 45 nanómetros. El Intel Core Stream ya era mucho más elevada las prestaciones, seguía con 8 MB de caché como el Core 2 Dual, y manejaba 65 nanómetros. La velocidad estaba entre 2,66 GHz hasta 2,93 GHz con un consumo de 65 watts. Posteriormente vino ya la línea para portátiles de los Intel Core i, que estos son los últimos microprocesadores existentes, y estos venían con 32 nanómetros. El i3 era para ordenadores que no necesitaban tanta potencia, por este caso pues era la gama de procesadores más baja, y se manejaban para portátiles sobre las 13 a 15 pulgadas. Estos traían 4 MB de caché con una velocidad bus de 1066 MHz, 32 nanómetros. El i5 y las gamas bajas de los i7 eran más potencia y ya pues ya aumentaban las pulgadas de los portátiles sobre los cuales se manejaban. Venían con 4 MB de caché igual que el i3, pero su velocidad en GHz era de 2,5 GHz y la velocidad estaba entre los 3,2 GHz y los 3,6 GHz. Ya para el i7, que era la gama más alta, esto era para trabajo pesado, eran los más potentes en su momento en el mercado, se manejaban con 8 MB de caché, 4,8 GHz de bus, 45 nanómetros y la velocidad de la CPU oscilaba entre 2,53 GHz y 3,62 GHz. Y por último están los Intel Atom. Estos eran de consumo de energía muy bajo y con una fabricación de 45 nanómetros pues eran muy pequeños los procesadores. Estos ya tenían las prestaciones menores, manejaban una 512 KB de caché y un bus que oscilaba entre 400 y 667 MHz. Su velocidad era de 800 MHz y hasta 2,13 GHz. Ya mirando la competencia directa entre que es AMD para portátiles, comenzamos mirando las prestaciones más bajas. AMD utilizaba la tecnología PowerNow en todos los procesadores para portátiles. Esto permite automatizar la frecuencia de la CPU y el ahorro de energía. Lo que determina es que mientras el computador está en bajo uso o está en espera, se reduce automáticamente el voltaje y la velocidad del reloj, lo que permite ahorrar la energía de la batería, que no se recalienten tanto los procesadores y que se disminuya el ruido. Esto hace que se extienda la vida como tal del portátil, ya que al funcionar a menor frecuencia prolonga su tiempo de uso. Tenemos de los portátiles, los procesadores para portátiles que se manejaron por AMD, tenemos el AMD Sempron. Este contaba con 256 KB de caché, 200 MHz de bus y venía en tamaños de 45 y 65 nanómetros. La velocidad de la CPU estaba determinada desde 1800 MHz hasta 2000 MHz. El AMD Athlon XPM ya tiene una caché más alta, la doblaba la del Sempron, venía con una caché de 512 KB con 266 MHz de bus y la velocidad de la CPU variaba desde 1200 MHz hasta 2000 MHz. El AMD Athlon 64 duplicaba igualmente a su antecesora, el Athlon XP, ya tenía 1 MB de caché, tenía un bus de 800 MHz, trabajaba con 64 nanómetros y su velocidad estaba entre 1800 MHz hasta 2400 MHz. El AMD Turion venía con 1 MB de caché, 800 MHz y su velocidad estaba entre 1600 MHz hasta 2200 MHz.
tenía un tipo ML que manejaba una velocidad más alta de CPU que iba de 1700 MHz hasta 2400 MHz. Y por último el AMD Turion X2, que es la versión de doble núcleo de Turion, venía con 1 MB de caché, con 800 MHz de bus, con un tamaño de 65 nanómetros, un poquito más alto, y la velocidad de este estaba entre 1600 MHz hasta 2200 MHz. Posteriormente, y ya enfocándose en lo que es la línea de servidores, Intel lanzó la línea Xeon. Esto funcionaba para tanto servidores de PC normales como para Macintosh, y el primer procesador Xeon apareció en el año de 1998 con el nombre Pentium 2 Xeon. Este utilizaba un chipset de nombre bilingüe 440XG. En el año 2000 se hizo el reemplazo del Pentium 2 Xeon por el Pentium 3 Xeon. Este estaba basado en la arquitectura Netbus de Intel, la misma utilizada por la CPU Pentium 4. En 2002 se añade el Xeon XP, que ya venía con tecnología de Threading con Netbus. Estos se utilizaban con socket 603 y manejaba versiones de dos procesadores de 16 GB de memoria direccionable o cuatro procesadores con 64 GB direccionables, todos sobre un bus de 400 MHz. Ya en 2004 los procesadores Xeon se basaron en la arquitectura Pentium M, y para el año 2006 se anunció la nueva generación, que era los Xeon Dual Core. Estos ya venían con tecnología doble núcleo, lo que brindaba un 80% más de rendimiento por vatio y un 60% más de rapidez en su momento que los AMD. Estos ya venían con el doble de rendimiento de la generación anterior y podían ejecutar tanto aplicaciones como de 32 a 60 o de 64 bits. Por último, ya en el año 2013 se generaron los servidores XSER y se hizo la transición de PowerPC a x86, lo que hizo mejorar la tecnología. Esto se usa para muchos servidores que ofrecen hosting en internet, lo que permite mejorar el rendimiento y la velocidad de los procesadores Xeon actuales. Ya analizando lo que se demuestra para la línea de servidores de la marca AMD, ellos optaron por la línea Opteron, fue la línea con la que arrancaron de microprocesadores para servidores y estaciones de trabajo, y su lanzamiento se efectuó el 22 de abril del 2003 con el núcleo de Sledgehammer. Este estaba orientado para competir contra Intel con todo lo que era el mercado de servidores y workstation, particularmente contra el procesador Xeon de Intel. Posteriormente pues ya se basaron en la arquitectura de MDK10, que fue anunciada el 10 de septiembre del 2007, y han venido teniendo actualizaciones. En el arranque original, los datos técnicos del 2003 manejaban una frecuencia de reloj de 1,4 GHz a 3,3 GHz, con una velocidad de 800 MHz a 3200 MHz y una longitud de canal de 130 nanómetros. El avance de cada uno de los procesadores se manejó por nombres, no como Intel, que lo maneja por números, arrancando con un procesador de 130 nanómetros en el 2003, para mirar ya en lo que es la última familia presentada en el 2012, manejando un tamaño de 32 nanómetros y con 8 núcleos, mientras que al comienzo en el 2003 manejaba un solo núcleo. Entre los más conocidos de los procesadores está el Sledgehammer, que fue el que definió el comienzo, y ya como comentaba anteriormente manejaban procesadores con nombres de ciudades. Está el Istambul, el Lisboa, el Valencia, el Interlagos, el Zurich, el Abu Dhabi, el Delhi y el Seúl. Y por último, ya analizando los otros procesadores y viendo el futuro que va a determinar lo que se viene para el manejo de los procesadores para el 2019 o comienzos del 2020, AMD ya está trayendo los Ryzen 3000 series con versión de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. En su categoría más alta estamos hablando de procesadores de 16 núcleos con una rapidez de 4,3 GHz. Esto es un rendimiento ya para máquinas muy muy eficientes respecto respecto a lo que se viene manejando. Esto va a doblar la velocidad de los procesadores anteriores,
pero también ven a la conveniencia del precio-beneficio, del costo-beneficio, porque estos procesadores están rondando los $500. Adicionalmente, pues Intel en el 2000, cerrando el 2018, generó los procesadores Core i9. Estos ya los manejan para equipos de escritorio y vienen con 8 núcleos y 16 subprocesos, alcanzando 5 GHz de frecuencia en un único núcleo. Esto genera una memoria caché de 16 megas, lo que es muy poderoso para competir con AMD, que ya viene quitándole mercado. Adicionalmente también están sacando líneas para potencial mayor en relación a aplicaciones que consumen mucho rendimiento de los procesadores, y en este caso están generando los Intel Core Serie X y los Intel Xeon W1-3175. También viene la relación costo-beneficio, ya que estas máquinas pues vienen con 28 núcleos que manejan 56 subprocesos, permitiendo incrementar el rendimiento, 38,5 MB de memoria caché soportando memorias DDR4 de 6 canales hasta 512 GB. Esas son estaciones de equipos profesionales con servidores a gran escala. Y viene también pues el incremento de precios, ya que maneja un precio que está entre los $488 y los $589. Por último, y no menos importante, mencionar que los procesadores, junto con las tarjetas gráficas, se están inclinando hacia un sector que hace unos años era desconocido para las grandes marcas, y era el de los videojuegos, ya que comienza a entrar la velocidad y el rendimiento de los procesadores para manejar los FPS, que son los cuadros por segundo. Esto pues generalmente rige la cantidad de fotogramas, la unidad de procesamiento de gráficos, lo que puede presentar y cuánto se muestran en el monitor a cada segundo. A mayor FPS, mayor rendimiento del videojuego que se esté utilizando. También tener en cuenta que ya se están manejando los procesadores para tablets y para teléfonos celulares, que es el nuevo mercado, y en los cuales los procesadores que están manejando, digamos, la más alta tensión en estos momentos para Apple es el A10, para toda la línea de Samsung el Snapdragon, y para los Huawei el Kirin. Entonces ya también es un mercado nuevo con procesadores de un mínimo tamaño, pero que necesitan generar una mayor procesamiento de información, ya que se están moviendo con, con unidades de disco duro en los celulares que llegan hasta las 500 gigas, con memorias RAM de 6, 12 y hasta 18 gigas de RAM.